En el suelo frío de la lavandería, la luz amarilla proyectaba una sombra larga que temblaba con cada gota que caía del fregadero. Una frazada húmeda, un balde con jabón blanqueado, y entre todo eso, las manos arrugadas de una mujer que se aferraban a un perro pequeño. El animal, un mestizo de orejas caídas y ojos negros como canicas, temblaba contra el pecho de quien lo sostenía. Ella murmuraba una sola súplica, tan pequeña y exacta como una plegaria en voz baja: «No nos hagas daño». Bianca estaba de pie frente a ellas, la sonrisa elegante todavía adherida al rostro como si fuese una máscara que no terminara de caer. En sus manos, un delantal manchado con agua que no era suya. En sus ojos, un brillo calculado que se volvía ácido sin que la voz lo revelara del todo. No hubo gritos, solo órdenes en voz baja, el tipo de control que no deja huellas visibles, pero sí talla cicatrices en la dignidad. «Levántate y deja de llorar», dijo Bianca sin miramientos, y la frase rebotó en las baldosas húmedas como una sentencia. Marilda apretó al perro más fuerte. «No nos hagas daño», repitió, esta vez como si el mantra la sostuviera en pie. Sus dedos se hundieron en el pelo de Boliña, y por un momento los ojos le brillaron de una esperanza tan frágil que parecía prestada. El animal respiró contra su garganta y su cuerpo se fue calmando con el contacto. La casa, sin embargo, olía a jabón fuerte y a esa limpieza que intenta disimular algo más. En otra parte del edificio, un mundo distinto se desplegaba en fotos y risas mediatizadas. Bianca en un evento benéfico, posando con vestidos caros, hablando con periodistas con la cortesía estudiada de quien ha aprendido a moldear la verdad para que quepa en un titular. Esa imagen pública, brillante y alfombrada, encajaba mal con la escena húmeda de la lavandería. Lo que no aparecía en las redes eran las noches con puertas cerradas, los silencios con lenguaje de amenaza, los insultos que se disfrazan de órdenes. Ricardo estacionó su auto bajo la sombra de los árboles, fuera de la vista de los porteros y de los flashes que solían perseguirlo cuando iba a los eventos empresariales. Volvía de un viaje largo, reuniones, aperturas, informes. Había pasado semanas lejos, y como quien deja una habitación con prisa, volvió esperando encontrar la misma casa impoluta en la que su madre lo esperaba con té y una conversación lenta. Lo que golpeó primero fue el silencio, un silencio pesado que no es la ausencia de ruido, sino la presencia de algo que se niega a ser nombrado. Subió las escaleras con las llaves en la mano y un cansancio que no había en el vuelo. En el vestíbulo oyó a Bianca en el teléfono, su voz ajustada a un tono de conversación trivial. Sí, el evento fue perfecto gracias a todos», decía. La risa era la de siempre, medida, socialmente impecable. Ricardo dejó la bolsa con documentos sobre el sofá y notó detalles que no encajaban. Un par de zapatillas junto a la puerta empapadas. La alfombra con un rastro de barro dejado como una línea que delataba una tarde a la intemperie. El aroma de un perfume caro que mezclaba con la lejía del hogar. Son cosas pequeñas. Son cosas suficientes. Subió hasta el corredor que conducía a la parte trasera de la casa. La puerta de la lavandería estaba entreabierta, y un hilo de luz se escapaba hacia el pasillo. Al asomarse, vio a su madre en el suelo, el perro en su regazo, y a Bianca de pie con esa actitud que, en casa, ya no escondía su frialdad. Sintió un golpe en el estómago, como si alguien le hubiera castigado con la verdad de un manotazo. Ricardo no era un hombre de violencia. Su fuerza era la de la cordura aplicada a mercados y contratos. Pero la sangre se le puso caliente por otra cosa, una rabia quieta que nacía de la culpabilidad. Había sido un hijo ausente durante años. Las llamadas eran respuestas automáticas, las visitas programadas como compromisos en la agenda. Su éxito le había comprado muchas comodidades, pero la casa de su madre había quedado en manos de alguien cuya sonrisa le parecía ahora una cautela insuficiente. Se quedó en el umbral, observando sin hacer ruido, como quien espera que una imagen se aclare. Vio las manos de su madre, piel delgada, venas como ríos mínimos, uñas que conservaban el rastro de una vida trabajada. Vio la mirada de Bianca, que se volvió hacia él con la rapidez de quien sabe que ha sido descubierta. La sonrisa social desapareció en un parpadeo, y por un instante el rostro de Bianca mostró algo que podría llamarse miedo. No habló. Bajó sin dramatismos al cuarto contiguo y comenzó a recoger señales con la meticulosidad de quien sabe que una acusación exige pruebas, no solo sentimientos. Encontró una toalla empapada en el cesto, deshilachada, un zapato con agua dentro. En la mesa del pasillo, una taza mal enjuagada,
la marca de una uña en el borde. No eran pruebas contundentes, pero acumularon un peso. Boliña se acercó a él con el rabo bajo, olfateó su mano y se dejó tocar, como si reconociera un refugio. Esa noche Ricardo no lo habló en voz alta. Se sentó en la sala principal y dejó que la realidad entrara por la ventana. Bianca en las fotos, Bianca en la lavandería, su madre que no le pedía ayuda con rogullo, sino con esa súplica pequeña que él había ignorado desde lejos. Recordó, con un filo de vergüenza, cuánto del afecto había sido delegado a protocolos y regalos. Pensó en las veces que su madre le había llamado al mediodía para comentar una receta, y él había respondido con un «lo haré el domingo», que nunca se cumplía. En la cocina, Rosa lavaba platos con movimientos rápidos y medidos, mirando de reojo como quien observa un campo minado. Era la empleada doméstica desde hacía años, discreta, con una devoción que mezclaba cariño y temor. Cuando Bianca salió de la lavandería con el delantal manchado y la mirada fija hacia la ventana, Rosa bajó la cabeza. Ricardo se acercó y le habló con la calma de quien intenta tender un puente. ¿Está todo bien, Rosa? Ella tragó saliva, miró a la puerta por donde se había marchado Bianca y con voz que apenas era un suspiro, dijo: «Ella se enfada, señor. A veces, ella...». No terminó la frase. Era suficiente. El miedo estaba contenido en esa suspensión. Había pequeñas cosas que empezaron a encajar en su cabeza como piezas de un rompecabezas que alguien había roto a propósito. Mensajes de Bianca en la agenda con horas repetidas. Llegar a las 8, revisar, no dejar puertas abiertas. Un recibo de un detergente industrial comprado en cantidad inusual. Una factura de un veterinario reciente, con notas sobre estrés del animal. Parecían incidentes aislados, detalles domésticos, pero juntos formaban una trama de control y desgaste. Ricardo miró la foto de su madre en la repisa del salón, una imagen de hace años, en la que ella reía con un delantal floreado, sin heridas en la mirada. Acarició el vidrio con los dedos. Por primera vez, la idea de que su presencia fuera una solución se volvió una urgencia. Ya no hablaba solamente de patrimonios o de portafolios. Ahora su pensamiento estaba ocupado por preguntas más esenciales. ¿Quién cuida a los que nos cuidaron? ¿Qué le corresponde a un hijo que ha construido su vida fuera del hogar? Esa noche se quedó despierto, caminando por la casa, sin cerrar los ojos. Observaba las puertas, el tipo de cerraduras y cómo circulaba la gente. No como quien planea venganza, sino como quien prepara el terreno para una conversación inevitable. No quería destruir a nadie, pero tampoco podía aceptar que su madre viviera reducida a migajas de dignidad. Pasaron los días. Ricardo comenzó a visitar con más frecuencia sin anunciarlo. Encontró excusas válidas, reuniones en la ciudad que se prolongaban, visitas que coincidían. A cada llegada, su percepción se agudizaba. La sonrisa de Bianca en la sala de estar seguía siendo impecable, pero había una tensión en su mandíbula cuando pensaba que nadie la veía. Hablaba con frialdad administrada con precisión. En público, en cambio, volvía a ser la anfitriona perfecta, la mujer del empresario que apoyaba causas sociales. Nadie hubiera imaginado, al verla en una gala, que en casa las palabras que lanzaban eran puñales afilados sin sangre. Ricardo comenzó a prestar atención a los gestos mínimos, la forma en que su madre evitaba mirarlo a los ojos cuando estaba sola, el modo en que recogía la taza de té con una mano temblorosa, el hecho de que cada vez que Bianca entraba en una habitación, la conversación cambiaba de tema como si algo en el aire se hubiera vuelto áspero. Se volvió, sin quererlo, inspector de su propia casa. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en su estudio, escuchó un sollozo ahogado que venía del piso de abajo. Era su madre. Había aprendido a identificar la timidez de quien sufre. No era un llanto fuerte, sino un sonido que se escondía entre las paredes. Bajó. Encontró a Marilda en la cocina, sola, con un bol de sopa intacto y un pañuelo en la mano. «¿Qué pasa, mamá?». Sus palabras fueron sencillas. Ella lo miró con una mezcla de alivio y culpa, como si su arrepentimiento fuera por preocuparse en demostrar que estaba bien. «Tu esposa no me deja sentarme a la mesa si no termino rápido», dijo Marilda. «Dice que soy lenta, dice que todos tienen que ahorrar tiempo. Ella no entiende». Suspiró y apoyó la frente en la mesa por un segundo. Ricardo sintió que algo se quebraba dentro suyo. La queja era pequeña y cotidiana. Su gravedad no residía en la pirotecnia de la escena, sino en la repetición que la convertía en tormenta. Al preguntar a Rosa con más insistencia, ésta habló con ese recelo que protege al más débil. «No es solo lo que dice, son las miradas.
Son las veces que la deja sin agua caliente o que dice que huele a viejo. Usted sabe, señor, a veces ella le quita la comida al perro para que no la mime tanto su señora. Rosa respiró hondo, luego agregó: yo no quiero problemas, pero la señora mayor llora sola muchas noches. No presentó agresión explícita, pero las piezas encajaron otra vez en su lugar. Ricardo decidió que tenía que reunir pruebas más concretas antes de actuar. No quería acusar sin elementos que sostuvieran su palabra. Sacó su teléfono y en pequeños intervalos fue recopilando fotos: el balde con agua, la puerta de la lavandería abierta, la marca de barro en la alfombra. No eran pruebas legales, pero empezaban a dibujar una narrativa. También guardó mensajes, fechas y nombres. A cada fotografía le asignaba una nota mental: mañana hablar con Rosa, averiguar facturas de suministros, anotar horarios de entrada y salida. Aún así, hubo un momento en el que dudó. La duda no era sobre la veracidad de lo que veía, era sobre lo que él representaba en ese conflicto. Era un hombre con poder y recursos, acostumbrado a resolver con contratos y transferencias. En el fondo sabía que no bastaría con firmar papeles. Además estaba el otro costo: su vida matrimonial, las complicaciones que traerían las palabras pronunciadas en voz alta. Iba a elegir a su madre frente al mundo y frente a su esposa. Era un paso grande. Podía imaginar las consecuencias. En una cena con amigos, Bianca le habló sobre su imagen pública como un logro compartido. Es importante cuidar lo que la gente ve, Ricardo. Lo sabemos. Sus palabras sonaban a un pacto tácito, la familia como escaparate. Al escucharla, sintió una punzada de incomodidad. ¿Qué clase de hogar se exhibía como producto? Ricardo decidió que iba a proteger a su madre, aunque el precio fuera alto. Empezó a planear su intervención con cautela, como quien arma un plan estratégico en una empresa, pero con la sensibilidad de quien no quería que le despojaran la paz a la mujer que lo había criado. Una noche, al volver a la casa tarde, caminó sin hacer ruido por el corredor. La ventilación arrojaba un leve olor a humedad y a desinfectante. Esquivó el salón y se acercó a la lavandería. La puerta estaba entreabierta. Adentro, la escena se repitió: el balde, la frazada, el perro temblando. Esta vez, sin embargo, había palabras que flotaban en el espacio, cortantes y directas. Si sigues así, te vas a quedar sin nada. ¿Me escuchas? Nadie te creerá. ¿Prefieres que te metas en problemas? La voz de Bianca no tenía la crueldad explosiva de un grito. Era una amenaza comedida, el tipo de violencia que se administra con precisión para mantener a la otra persona dentro de límites invisibles. Marilda murmuró algo que Ricardo no alcanzó a comprender. Sus palabras fueron como el roce de un papel viejo, frágiles pero reales. Al escuchar, algo se tensó en Ricardo. La sangre le fue a la cabeza, y por primera vez no pudo salvar la distancia entre su afecto y su decisión. Abrió la puerta sin anunciarse. La luz de la lavandería lo descubrió en el umbral, como una revelación que no admite medias tintas. Bianca se volvió con esa sonrisa que pretendía ser inocente y que no lo engañó. Sus manos se tensaron en el delantal. Por un instante hizo como que no veía a su marido, esa técnica antigua de quien intenta controlar la narrativa con la indiferencia. Pero Ricardo no vino a discutir, vino a proteger. No había en su rostro odio, sino una determinación sobria que golpeó con más fuerza que cualquier arrebato. Se acercó despacio, tomó a su madre de la mano y le pidió que se levantara. Marilda obedeció, como quien recibe un permiso que anhelaba sin saberlo. En la sala, los cuadros conmemoran viajes y celebraciones, se volvieron testigos mudos. Ricardo miró a Bianca con una calma que tenía la dureza de un juez que anuncia una sentencia. Había algo en su voz que no permitía réplica, y sin embargo, no era una autoridad que buscaba humillar, era una defensa que reclamaba respeto. «Basta», dijo Ricardo. La palabra no fue un golpe, sino un corte seco que interrumpió la corriente de control. Bianca se sobresaltó, como si no hubiera previsto que un silencio pudiera ser armado con una sola consonante.
En esta casa hay una sola cosa que no se negocia, continuó él, y la firmeza de su tono obligó a todos a atender. Todos los edificios de su vida, sus empresas y sus balances, se condensaron en esa frase. Marilda lo miró con los ojos expansibles de quien aún no cree del todo en la realidad de una defensa. Boliña, que parecía entender la gravedad del momento, se puso en pie y dejó escapar un leve ladrido de auxilio. Rosa, que asomó la cabeza por la puerta de la cocina, quedó inmóvil como una estatua que no quiere ser vista. Bianca abrió la boca para replicar con la educación con la que ordenaba a las personas, pero Ricardo la interrumpió con una frase que no admitía equívocos. Yo elijo a mi madre. No fue un grito intempestivo, fue una declaración, una preferencia colocada como piedra angular. La sala pareció contener la respiración. No hubo insultos, ni golpes. Hubo, en cambio, una separación clara de mundos, el del hijo que protege y el de la mujer que, hasta ese día, creía poder manejar la vida de otros bajo la apariencia de ser cuidadora. La frase dejó a Bianca muda por un instante, pero no fue una mudez inocente. Sus ojos se llenaron de todo lo que no había dicho: astucia, miedo, la percepción de una pérdida inminente. Su rostro mostró una fracción de vulnerabilidad que nadie esperaba de la mujer que siempre sabía qué decir para vender una imagen. La sala se llenó de un silencio que pesaba. Nadie rompió esa pausa al instante. Las palabras de Ricardo habían cumplido su propósito. Habían desplazado la escena hacia un lugar donde la dignidad de su madre era el centro. Y sin embargo, la historia no concluye allí. Aquella frase, potente y decidida, abrió una puerta que debía ser cruzada con pasos reales, y no solo con declaración. Ricardo sabía que no bastaba con decir, yo elijo a mi madre. Había que traducir esa elección en actos, en medidas que protegieran a quien había sufrido. Por ahora, el enfrentamiento había sido verbal, claro y rotundo. Bianca estaba callada, pero el silencio no garantizaba una rendición. Podía ser la calma antes de una estrategia, o la máscara que se retira antes del próximo movimiento. Ricardo observó a su madre, notó cómo su cuerpo todavía temblaba por el miedo reciente. Le ofreció la mano y la ayudó a incorporarse con delicadeza. La casa respiró un poco distinto en ese minuto, más tensa, pero también más verdadera. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo indiferente. Adentro, la cuestión se transformaba en algo concreto que debía ser resuelto con prudencia. Tenía que actuar con soporte, con testigos, y con pasos que no hicieran recaer el peso sobre su madre. Rosa cruzó el umbral y se acercó con esa mezcla de lealtad y temblor que caracteriza a quien ha tomado una decisión interior. «Si usted lo ordena, señor, yo diré la verdad», murmuró. Sus palabras fueron un alivio y una advertencia. La valentía de los pequeños gestos era frágil, pero real. Ricardo la miró y asintió con la gravedad de quien sabe que la lealtad de una empleada puede costar mucho. No iba a exponer a Rosa innecesariamente, pero tampoco podía permitir que el miedo siguiera siendo la moneda de cambio. Afuera, una camioneta pasó con música a volumen moderado. El mundo seguía. Dentro, una escena que había durado demasiado tiempo se había fracturado. La fragilidad de Marilda estaba a la vista, pero también su derecho a volver a ser atendida sin humillaciones. Ricardo pensó en llamar a alguien que supiera guiarlo, no a quien pretendiera resolver todo con un gesto vano, sino a quien entendiera que la protección es también una estructura de respeto. Tenía en la cabeza el nombre de un abogado de confianza, un profesional discreto que había ayudado en cuestiones administrativas, no en batallas familiares. Aún así, su mente ya lo había ubicado en el tablero. Bianca recuperó la palabra con un tono que intentaba ser tranquilo y que, sin embargo, dejaba ver su nerviosismo. «Esto es una exageración, Ricardo», dijo. «No puedes decidir así en un impulso». Su voz buscó apelar a la razón y al decoro, dos armas que siempre funcionaban en escenarios públicos. Pero la frase que había pronunciado él no era un impulso, era una decisión tomada con la mirada en la dignidad de su madre. Ricardo no había venido a destruir matrimonios, había venido a reclamar humanidad. Marilda, todavía cerca de su hijo, solo alcanzó a decir en voz baja: «Hijo, yo no quiero problemas, solo quiero mi té en la mañana y que Boliña duerma sin miedo».
Era una petición pequeña, esencial. Ricardo la abrazó con el afecto que se promete y raramente se cumple. Con esa caricia, el espacio cambió de nuevo. La casa era, al menos por un instante, el lugar donde una mujer mayor recobraba su derecho a no ser maltratada. El encuentro dejó marcas inmediatas. Bianca estaba aturdida, Rosa receptiva, Marilda llorosa pero con un hilo de esperanza. Ricardo, por su parte, debía decidir los pasos siguientes. Sabía que la declaración pública personal no bastaba. Había que articular testigos, acciones conservadoras y garantías que protegieran a su madre sin convertirla en objeto de más conflicto. Podía sentir la responsabilidad como una carga, que, sin embargo, se transformaba en alivio cuando se compartía. La familia, después de tanto tiempo, volvía a ser un campo donde se tomaban decisiones que defendían la dignidad. La noche cayó con una calma tensa. En la casa el aire olía a café viejo y jabón. Boliña se acurrucó junto a Marilda, que apoyó la cabeza en su mano con una confianza nueva, todavía frágil. Ricardo se quedó mirando esa escena y entendió que su elección no era un gesto heroico, sino un acto cotidiano de cuidado que estaba comenzando a desdoblarse en días. No era el final, solo el inicio tangible de un camino que debía trazarse paso a paso. Quedaba mucho por definir: cómo proteger la intimidad de su madre sin convertirla en un sujeto de escándalo, cómo garantizar que Rosa no pagara por su valentía, qué medidas prácticas tomar para evitar la repetición de la humillación. En ese momento, sin embargo, la prioridad era clara. En su casa ya no se podía tolerar que alguien tizara la dignidad de una mujer que había cuidado a su familia. Ricardo lo sabía. Había pronunciado la frase que rompía la inercia, y ahora debía construir los instrumentos que sostuvieran esa decisión en la realidad cotidiana. La luz de la lavandería permaneció encendida por un rato más, como si necesitara iluminar la evidencia. Afuera, la ciudad fue desdoblándose en sombras. Dentro, la vida cotidiana comenzaba a reorganizarse alrededor de una declaración que había hecho temblar las cosas. Había un modo nuevo de mirar a su madre, más atento y decidido. Había también un silencio todavía cargado junto a Bianca, una mudez que podía esconder estrategias o arrepentimiento. Ricardo sabía que la justicia no se resume en una frase pronunciada con nobleza. Era consciente de que la protección requiere constancia, acuerdos prácticos, testigos dispuestos y, sobre todo, paciencia. No tenía respuestas definitivas en ese momento, solamente un compromiso firme. Y cuando la noche cerró las cortinas y la casa respiró en otro ritmo, supo que iba a tener que convertir esa declaración en actos concretos para que la dignidad de su madre no volviera a ser negociada. A la mañana siguiente, la casa no buscó disimular lo ocurrido. Lo dejó todo en silencio, como si esperara a que alguien ordenara los pasos a seguir. Ricardo tomó un café sin prisa, con la mirada fija en la taza como quien repasa una lista de decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, sus horarios empresariales cedieron ante una urgencia doméstica que no admitía correos electrónicos como solución. Antes de salir, se acercó a la cocina, donde su madre, aún con la sombra de la noche en los ojos, intentaba acomodar un plato sin prisa. Boliña se movía a su alrededor con la nueva permisividad de quien ya no teme tanto. Ricardo se arrodilló a su lado y sin grandes discursos le dijo algo que no necesitó traducción. «Voy a asegurarme de que esto no vuelva a pasar. No tienes que cargar con miedo». Marilda lo miró, incrédula y agradecida. Su mano buscó la de él y la sostuvo con fuerza, como si quisiera memorizar esa sensación de protección. Antes de salir de la casa, Ricardo hizo una cosa que parecía mínima, y sin embargo resultó urgente. Fue a la biblioteca y sacó un viejo cuaderno donde llevaba contactos confiables. A la tercera anotación encontró el nombre que buscaba: el doctor Renato. No era un abogado famoso de primera plana, era un hombre metódico, de voz pausada, que había asesorado a la familia en asuntos administrativos y conocía la discreción. Ricardo necesitaba a alguien que entendiera que esto era, ante todo, la protección de una vida humana. Marcó el número y expuso lo básico, sin dramatismos, sin juicios públicos. «Hay una situación familiar que requiere medidas para proteger a mi madre», dijo. El tono de Ricardo era firme y sereno. No pedía una solución mágica, pedía consejo realista. El doctor Renato respondió con la calma de quien ha visto varios tipos de conflictos y dijo: «Lo primero es preservar la seguridad. Luego recopilar testimonios y pruebas que permitan apoyar las decisiones sin exponer a nadie innecesariamente.
Podemos empezar por una declaración reservada de la cuidadora y una valoración médica si lo considera pertinente. Yo me encargo de lo legal en segundo plano. Lo esencial ahora es que su madre no vuelva a estar en una situación de riesgo. Esa misma mañana, con la discreción que exigía la situación, Ricardo habló con Rosa en el pequeño comedor donde por años habían compartido silencios y sonrisas contenidas. Le ofreció una taza de té y la escuchó con paciencia. Rosa habló con voz baja, medrosa primero, y luego más segura, como quien comprueba que al fin alguien toma en serio las palabras que pronuncia. «Yo no quiero problemas», dijo Rosa. «Solo quiero que la señora no sufra más. Tengo miedo, pero ya no quiero callar». Ricardo la miró con gratitud y le explicó que su apoyo sería protegido. «No te voy a poner en riesgo. Haremos todo con cuidado. Necesito que cuentes lo que viste y lo que sabes, con tus propias palabras. Yo me encargo del resto». Rosa asintió. Era un gesto pequeño pero cargado. La empleada que se decide a testimoniar puede perder mucho, y la forma en que Ricardo sostuvo esa promesa marcó la pauta de los días siguientes. El plan que trazaron fue simple y humano: documentar la situación, proteger la seguridad de Marilda de forma inmediata y procurar que Rosa tuviera respaldo laboral y emocional. El doctor Renato redactó una nota de confidencialidad y acordó una estrategia prudente: declaraciones privadas, un registro de incidencias y, sobre todo, medidas prácticas y reversibles que redujeran el contacto directo de Bianca con los cuidados cotidianos. Nada de estridencias, nada que convirtiera la casa en un campo de batalla mediático. En la comunicación, la prioridad era la mujer que temblaba por las noches, no el conflicto público. Cuando la noticia de lo ocurrido ya no era solo un peso para Ricardo, sino una misión concreta, llegó el momento de hablar con Bianca de una manera que exigía firmeza, pero también respeto por la complejidad humana. La invitó a conversar en el estudio, lejos de la escena más cruda, con la voluntad de que aquello no fuese una batalla teatral, sino una negociación de límites. Bianca apareció con la compostura de siempre, impecable, con una voz que buscaba moderación, pero en sus ojos había un cansancio nuevo, una tensión que ya no se reducía al cálculo de las apariencias. «No quiero acusarte», empezó Ricardo. «Voy a proteger a mi madre. Eso no es una elección contra ti, es una respuesta a lo que vi». Bianca, por su parte, intentó modular el discurso hacia la reputación, hacia lo que habían construido juntos. «Podemos manejar esto con calma», dijo. «Una discusión entre adultos, nada que empañe nuestros compromisos». Sus palabras no negaban que algo había pasado, buscaban enmarcarlo en parámetros sociales, la imagen, la tranquilidad. Ricardo la miró largo tiempo y su respuesta fue un corte sereno. «No es un tema de imagen, Bianca, es la dignidad de mi madre». En ese diálogo, Bianca desplegó matices que la hicieron más humana que la caricatura. Habló de estrés, de la presión de sostener una casa que para ella también era escenario, de la necesidad de control que, admitió a medias, había intentado convertir en orden. No justificó nada, pero mostró una historia de tensión que no se reduce a maldad pura. Ricardo escuchó con firmeza y delimitó lo que no estaba dispuesto a tolerar: humillaciones, privaciones deliberadas y conductas que generaban miedo. Le ofreció opciones claras: aceptar un plan de convivencia con reglas estrictas y acompañamiento profesional, o decidir dar un paso al costado mientras se resolvía la situación. No hubo gritos, solo una claridad que dejó a Bianca sin evasivas. Ella pudo haberse quedado a la defensiva, a la reivindicación de su versión. En cambio, por un momento, pareció evaluar las consecuencias de su propio comportamiento. No cambió mágicamente, ni pidió perdón de rodillas. Fue una inclinación de cabeza, una mueca que se acercó a la verdad. Bianca pidió tiempo para procesar. Ricardo se lo dio, pero con condiciones: la supervisión de los cuidados, la prioridad de Rosa como testigo protegido y la confirmación de que Marilda nunca volvería a ser objeto de desprecio. Si Bianca no aceptaba protocolos mínimos, el siguiente paso sería una separación de hecho de los espacios comunes hasta que se resolviera la situación con seriedad. Mientras eso se desplegaba, Ricardo se ocupó de lo práctico. Organizó que un profesional de confianza hiciera una evaluación de la salud de Marilda, no porque presumieran lesiones físicas graves, sino para tener un registro médico que respaldara la situación, y sobre todo para ofrecerle a la anciana un sostén. La doctora que la atendió fue cariñosa y respetuosa. En su informe recomendó descanso, regulación de rutinas y la presencia de una persona de compañía en ciertos horarios. Ninguna nota sensacionalista,
solo cuidado y documentación que aportara seguridad. Paralelamente, Ricardo dejó claros acuerdos con Rosa, un contrato reforzado temporalmente, con remuneración justa y garantías de protección laboral, el compromiso de la familia de no exponerla y de asumir cualquier repercusión que la acompañara. Fue un acto de justicia mínima que permitió a Rosa respirar. «No dejaré que te usen como excusa para dividirnos», le dijo Ricardo, y ella soltó una risa contenida que tenía algo de alivio y de incredulidad. En los días que siguieron, la casa fue cambiando sus ritmos. Hubo límites nuevos y rutinas que sostuvieron la decisión de Ricardo, horarios claros de acceso a ciertos espacios, reglas de convivencia básicas y la presencia puntual de allegados que apoyaban la vigilancia emocional. No se trataba de cercar a nadie, sino de que lo habitual volviera a tener resguardos. Bianca, ante la encrucijada, eligió retirar algunos objetos personales a otra residencia durante un tiempo. No fue un exilio dramático, fue una pausa que ella misma pidió para no convertir cada paso en un conflicto. Ricardo no festejó la salida, la vio como una medida pragmática. La reacción social fue contenida porque la familia decidió que lo privado debía resolverse con discreción. No hubo declaración pública, no hubo notas de tapa, la prioridad fue lo doméstico. Pero los cambios internos fueron tangibles. Marilda comenzó a recibir las pequeñas atenciones que habían sido interrumpidas por el miedo. El primer efecto visible fue una sonrisa inesperada. Ella volvió a preparar té a la hora que le gustaba, y esa normalidad mínima se sintió como una restitución. Boliña, antaño encogido, recuperó el ritmo de un perro que no teme ser rechazado. Su cola volvió a moverse con confianza y su ladrido bajó varios tonos. Ese animal, pequeño y sin pretensiones, fue el termómetro del bienestar casero. La casa se rearmó con rutinas que no pretendían heroísmos, pero sí constancia. Una persona que acompañara a Marilda en las tardes para que no estuviera a merced de un solo carácter. La supervisión en las tareas domésticas para que la empleada no fuera el único punto de fricción, y la presencia de amigos que con discreción ayudaran a sostener la normalidad. Ricardo se encargó también de que su madre tuviera un teléfono siempre a mano y la posibilidad de marcarlo si volvía a sentir miedo. Fueron medidas pequeñas y concretas, cierre de ciclos de humillación, apertura de canales de auxilio. Cuando Bianca volvió algunas horas más tarde para recoger más pertenencias, no por imposición, sino porque lo acordaron así, hubo una conversación breve al borde del recibidor. No fue un momento de reconciliación, fue una tregua con reglas. Ella dijo que necesitaba tiempo y que entendía las consecuencias. Ricardo la miró y no hubo triunfalismo. No deseo destruir lo que tenemos, pero no permitiré que nadie pise la dignidad de mi madre. Si quieres estar en esta casa, habrá nuevas normas. Bianca asintió, con el gesto de quien comprende, pero aún no sabe si podrá modificar hábitos que le han servido para controlar lo que no controla. En ese tironeo entre la decisión y la vulnerabilidad surgieron momentos de humanidad inesperada. En una de esas tardes, Bianca regresó por un objeto y se detuvo ante Marilda, que, sentada junto a la ventana, tejía algo con manos temblorosas. Por un segundo su máscara social falló y ella apenas dejó escapar una disculpa que sonó más como un reconocimiento tímido que como una absolución plena. Marilda la miró con la serenidad de quien ha conocido muchas caras de la vida y respondió con una frase pequeña pero poderosa. «No necesito promesas grandes, solo necesito respeto». El intercambio fue breve, sin pompas, y contuvo más verdad que cualquier drama. No todo fue lineal. Hubo días en que la tensión resurgía, una mirada áspera, una palabra mal dicha por alguien ajeno, un rumor que decía más de lo que era. Ricardo tuvo que manejar esas ráfagas con la discreción de quien sabe que la lutita pública no ayuda a sanar. El doctor Renato siguió coordinando en voz baja. Sus recomendaciones fueron siempre prácticas: documentación continua, evitar confrontaciones escénicas y mantener la red de apoyo. «No es una guerra de titulares», dijo en una ocasión, «es una reorganización humana». Ricardo agradeció la claridad. Mientras la logística se ajustaba, se fue abriendo un espacio para que la palabra de Rosa, en un ambiente seguro, fuera registrada. Ella entregó un relato con la viveza del testigo que ha guardado secretos y ahora decide contarlos. Sus palabras no fueron una acusación teatral, fueron un testimonio de pequeños horrores cotidianos, la privación de un confort, la voz que impone temor, la falta de consideración que, repetida, erosiona la dignidad.
El testimonio de Rosa permitió que la familia supiera con más detalle cómo intervenir sin herir. Además, brindó el sostén necesario para que la situación quedara documentada sin necesidad de convertirlo en escándalo. En los días siguientes, Marilda recuperó algo que podría llamarse ritmo propio. Salió al balcón por primera vez sin prisa y contempló la calle con la concentración de quien mira un paisaje conocido con ojos nuevos. Boliña, por su parte, encontró la sonrisa de la mujer mayor en la que siempre había confiado. La hacía reír con sus tropiezos y ella se dejó llevar por esa compañía sin sentir vergüenza. Fueron pequeñas escenas que, junto a la nueva presencia de familiares y amigos, tejieron un leve manto de tranquilidad. Ricardo, en su trabajo, fue también marcando límites. No se convirtió en una figura pública de la causa, pero sí comenzó a ausentarse más brevemente, a delegar con criterio para estar presente cuando hacía falta. No se trató de una reconfiguración heroica de su vida entera, pero fue un ajuste honesto, su tiempo, sus prioridades. Comprendió que la protección no es un gesto puntual, requiere constancia. Hubo momentos en los que la culpa lo asaltó con crudeza. Pensó en las ausencias, en las llamadas que no retornó, en las fiestas a las que asistió y en los domingos en los que la visita se transformó en formalidad. Esos recuerdos le dolieron, pero no lo paralizaron. En cambio, lo impulsaron a sostener las acciones que había iniciado, y con eso vino una capacidad nueva de reparación, no para borrar el pasado, sino para construir un presente más digno. Con el tiempo, Bianca comenzó a asistir a sesiones con un profesional, no porque Ricardo exigiera públicamente su terapia, sino porque en la conversación se abrió la posibilidad de que ella trabajara aquello que había definido como necesidad de control. No fue un acto de penitencia teatral, fue un gesto de responsabilidad propia. Si bien la relación entre ellos quedó tensada, hubo también voluntad de entender los factores que la habían conducido a infligir miedo. La casa no recuperó la misma coreografía anterior, pero obtuvo otra, más cuidadosa, más con límites. El vecindario, que nunca había sabido la verdad completa, notó los cambios apenas como un rumor de calma. Nadie celebró ni condenó en voz alta. La familia decidió que la reparación debía ser interna y que lo visible sería la tranquilidad de su madre. Por las noches, cuando la casa se preparaba para dormir, la imagen que quedó registrada en la mente de Ricardo fue aquella de su madre recostada en su silla preferida, con Boliña a sus pies y una manta sobre sus rodillas. Parecía pequeña, pero era una restitución enorme, la posibilidad de una anciana de vivir sin el latido del miedo en su cuerpo. En una tarde de domingo, Ricardo y Marilda se sentaron en la cocina y compartieron una conversación sin prisa. Él le preguntó por anécdotas de la infancia, y ella, con una lucidez humilde, contó episodios que habían quedado en la memoria familiar. No hubo dramatismo, solo reconciliación con pequeños detalles, la receta del pastel de manzana que nadie logró igualar, la forma en que ella doblaba las toallas. Fue una intimidad reparadora, la que solo se logra cuando las humillaciones han perdido su fuerza y la dignidad vuelve a ser la moneda corriente del hogar. La recuperación no fue perfecta. A veces Marilda despertaba con sobresaltos en los que la sombra del temor se insinuaba. Había noches en que una frase le recordaba lo ocurrido y volvía a temblar. Esos episodios, sin embargo, eran cada vez más cortos, menos frecuentes. Ricardo estuvo pendiente de esos retrocesos con paciencia y sin dramatismos. La protección incluye aceptar que la cicatriz puede doler durante un tiempo. Implica también la persistencia diaria de los cuidados. La relación con Bianca quedó en una zona de tensión madura. No hubo reconciliación dramática, sino acuerdos prácticos y una convivencia en la que los límites eran claros. Ella mantuvo algunos contactos con la familia de forma esporádica, y con el tiempo hubo momentos de conversación sin aspereza, no porque todo se olvidara, sino porque la vida seguía y las personas podían, si elegían, recorrer caminos de corrección. Bianca, por su parte, inició un proceso que nunca se presentó como regla de oro para el cambio: terapia, pausa, reflexión. No todos los males desaparecen, pero la casa dejó de ser un espacio donde se ejercía poder humillante. En el epílogo doméstico,
Hubo un desayuno que se convirtió en pequeño rito de restitución. La mesa tuvo un mantel nuevo, y té llegó a la hora que a Marilda le gustaba, y Boliña recibió una ración extra de cariño. Ricardo llevó en la mano una taza, y con la voz contenida, comentó una noticia trivial que no tenía importancia más allá del nuevo hábito: volver a mirar la vida cotidiana con atención. Marilda sonrió, y por un segundo, la casa pareció respirar con alivio. Antes de cerrar, Ricardo caminó hasta donde el perro dormía y le pasó la mano por el lomo con ternura. Boliña, que había sido testigo de humillaciones y miedos, ahora se revolcó con confianza. Era en apariencia un gesto sencillo, la afirmación de que la casa volvería a cuidar a quienes debían ser cuidados. No todo estaba resuelto. Había procesos legales iniciados con cautela, había acuerdos por escribir, había heridas que exigirían tiempo. Pero la escena final no fue un cuento de hadas. Fue la constatación de que la dignidad había sido recuperada, en la medida humana posible. Si esta historia te toca, escribe de qué ciudad nos miras. Compartir estas experiencias ayuda a que otras miradas no miren para otro lado. Al cerrar la puerta del comedor, Ricardo tuvo la sensación desapasionada de quien cumple con su deber. Nada heroico, solo la responsabilidad de cuidar. Entendió que la palabra que había pronunciado en la lavandería, "yo elijo a mi madre", no había sido un grito de guerra, sino un punto de partida, una decisión cotidiana que debía sostenerse con actos medibles y constantes. La casa, lentamente, fue recomponiéndose. No todos los vínculos volvieron a su forma anterior, pero la dignidad halló un espacio donde mantener su pulso. Marilda recobró fragmentos de su vida: el té, la conversación lenta, el gozo de acurrucar a Boliña sin sobresaltos. Ricardo aprendió a disminuir la distancia entre su éxito profesional y la cercanía familiar. Rosa pudo seguir trabajando con menos temor y con un respaldo demostrado. Bianca tuvo que enfrentar sus sombras. No fue una expiación pública, sino un trabajo íntimo y largo. La última imagen que quedó para el espectador fue sencilla: una mesa con 2 tazas, un perro dormitando a los pies de la silla y la luz de la mañana entrando por la ventana. No era un final perfecto, ni un aplauso definitivo. Era, simplemente, la restitución de la dignidad de una anciana que volvió a permitirse respirar sin la carga del miedo. Y eso bastó para que la historia, que comenzó con una súplica trémula, "no nos hagas daño", concluyera con el gesto más tenue y sólido, la responsabilidad asumida por un hijo, paso a paso, para que esa súplica nunca más quedara sola. Si esta narración te impactó, compártela con alguien y suscríbete para escuchar más historias que nos recuerdan la importancia de proteger a quienes nos dieron tanto.